Buenos días, tardes o noches a todos. El día de hoy analizaremos un tema muy de actualidad, relacionado con el tema de la salud y que sin duda alguna jugará un papel trascendental en la lucha en contra de esta pandemia. Nos referimos al tema de la seguridad social. Como bien saben, desde la clase anterior estuvimos analizando las contribuciones que estamos obligados a atender conforme al artículo 2 del propio Código Fiscal de la Federación. En este caso, analizaremos la fracción segunda de este artículo del segundo del Código Fiscal de la Federación referentes al tema de aportaciones de seguridad social, el cual las define como las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social a las personas que se beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Seguramente, este concepto que establece esta fracción segunda del artículo 2 del Código Fiscal puede resultar un poco confusa. Sin embargo, para entenderlo, haremos el ejercicio de analizar precisamente los factores que intervienen para dar pie a lo que se pretende a través de esta contribución como tal, Por un lado, tenemos al Estado mexicano, que acorde a lo que establece el artículo 4 constitucional, es quien genera la obligación de garantizar la salud de todos los ciudadanos como tal. Por otro lado, tenemos al Instituto Mexicano de Seguro Social, que es una de las instituciones que brindan estos servicios de salud. Y vinculado a ese instituto tenemos la Ley del Seguro Social, que en este caso es la parte normativa por la cual se tendrán que apegar todos los derechohabientes y para efectos de tener acceso a estos servicios y beneficios de seguridad social como tal, y desde luego, por otro lado tenemos a los empleadores, los patrones y los trabajadores, quienes somos los sujetos obligados a pagar las cuotas de seguridad social con la finalidad de poder garantizar este servicio a sus derechohabientes, que son los trabajadores como tal, De entrada, señalar que a diferencia de los impuestos, habíamos señalado que los impuestos generan beneficios indirectos, ya que al generar fuente de riquezas por parte del Estado mexicano, estos podrán aplicar estos recursos en ciertas acciones, proyectos, obras que beneficiarán de manera indirecta a todos los ciudadanos, Y a diferencia de las aportaciones de seguridad social, estas contribuciones se destinan para beneficiar o generar un beneficio directo para las personas para las cuales se aporta esta contribución, que en este caso son los trabajadores y sus dependientes como tal, Debemos de señalar que acorde a lo que establece la parte doctrinal, las contribuciones de aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas por la ley a cargo de las personas cuyo pago se hace al Estado para que el mismo pueda cumplir con las obligaciones fijadas por la ley por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado, como tal, como bien habíamos señalado en el comentario anterior. La propia ley del Seguro Social obliga tanto a patrones como a trabajadores a aportar a través de estas aportaciones de seguridad social, a través de las tan conocidas cuotas obreros patronales, a efectos de destinar este recurso directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que con estos recursos que percibe el Seguro Social pueda brindar los servicios de salud a no solamente al trabajador, que es el derechohabiente, sino también a todos sus familiares que dependan económicamente del mismo trabajador como tal, Y no solamente se les garantizará estos servicios o esta atención médica, sino también servicios quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que complementan en todo momento este servicio
servicio integral de salud como tal, ¿no? Sin embargo, las aportaciones de seguridad social no solamente se limitan a brindar estos servicios de salud. También a través de estas cuotas se pueden generar diversos beneficios que, acorde a lo que establece el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, generan estos derechos los propios trabajadores como tal, ¿no? Desde luego, a través de estas aportaciones se pueden obtener o generar un fondo de ahorro para la vivienda como tal, y a partir de este fondo el trabajador tiene derecho a poder ejercer un crédito hipotecario a través de una institución como es el Infonavit, y a través de este fondo y este crédito que se le puede otorgar al trabajador se pueda adquirir una vivienda digna que formará parte del patrimonio del propio trabajador y su familia como tal, ¿no? También a través de estas aportaciones se destina un porcentaje o una cantidad a un fondo de ahorro para el retiro como tal, ¿no? Que este fondo, al final de cumplir ciertos lineamientos y desde luego completar las semanas de cotización que estamos obligados a tener, y una vez que se tenga una edad avanzada, ya sea los 65 años, los 60 o 65 años por vejez, se pueda gozar de esta pensión vitalicia, desde luego, que se garantiza por el propio Instituto Mexicano de Seguro Social y que son administradas por lo que hoy son nuestras AFORES como tal, ¿no? Y en el caso de las madres trabajadoras, estas tienen el beneficio de, a través de estas cuotas, se puedan destinar a todas las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social recursos para que puedan en su momento darle este servicio de guardería y preescolar a los hijos de las madres trabajadoras sin costo alguno como tal, ¿no? Por ello, señalamos que las aportaciones de seguridad social es un tema integral, es un tema que no solamente va a destinarse recursos para la atención médica, sino que estas cuotas van a generar diversos beneficios para el trabajador, como es generar un ahorro para el futuro y para el retiro sobre todo, generar en su momento un ahorro para la compra de una vivienda, y desde luego, en el caso, ya lo mencionamos, las madres puedan ser atendidos sus hijos en esos planteles de guardería del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y precisamente este artículo 2 de la Ley del Seguro Social define todo lo que hemos hablado o comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Dice: la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo al cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el propio Estado como tal. Muchas veces, como trabajadores socialmente, no somos muy dados a fomentar o tener un ahorro como tal, ¿no? Mucho menos tener una proyección de vida, una planeación de vida muchas veces, ¿no? Y en nuestra edad adulta, pues se vienen muchas carencias, ¿no? Al no tener ya las condiciones para poder llevar a cabo una actividad en el ámbito laboral, o en su momento poder seguir generando recursos que puedan ser suficientes y necesarios para subsistir, desde luego se empiezan a generar ciertas condiciones desfavorables para los adultos mayores en nuestro país. Y consciente de esto, desde luego, se establece que a través de estas aportaciones, de estas cuotas que vamos pagando tanto patrones como los trabajadores y el propio Estado, se va a ir generando un fondo de ahorro para cada trabajador, para finalmente, una vez que se completen, ya les comentaba, las semanas bases de cotización, que acorde a lo que establece la antigua ley del Seguro Social, que eran 500 semanas cotizadas. En la actualidad, a partir del 97 a la fecha, se tienen que completar 1.250 semanas
cotizadas para tener derecho a esta pensión como tal, o bien en su caso tener 65 años, que ya se considera una edad adulta, una edad de vejez, para poder en su momento ejercer este derecho a una pensión vitalicia en el caso de la ley anterior, que es decir, que estas pensiones eran garantizadas hasta el fallecimiento del trabajador o el afiliado que se jubiló por pensión, y en nuestro caso, del 97 a la fecha, pues estas pensiones serán lo que nosotros hayamos ahorrado en lo que es nuestra cuenta de Afore, y que finalmente tendrás el derecho a exigir que se te otorgue ese recurso en parcialidades, desde luego, para poder tener un ingreso proveniente de estas pensiones como tal, ¿no? Entonces, como bien mencionamos, el tema o las aportaciones de seguridad social no solamente destinan recursos económicos, desde luego, al instituto para que se pueda en su momento garantizar los servicios de salud, sino que ya lo comentábamos, es un tema integral que va a fomentar precisamente elevar las condiciones o mejorar las condiciones de una vida más digna para los trabajadores familiares, desde luego, dando un seguimiento a la salud de los derechohabientes, y desde luego, por otro lado, poder tener acceso a ejercer un crédito hipotecario a través de estos créditos otorgados por el Infonavit, que te permitan acceder a la compra de una vivienda y que éste forme parte del patrimonio de tu familia como tal, ¿no? Señalar como tal que la seguridad social, señalábamos que se llevan o se pagan estas cuotas a través de lo que son las cuotas obrero-patronales como tal, ¿no? ¿Y qué debemos de entender por la cuota obrero-patronal? Dice, las cuotas obrero-patronales son la suma total de dinero aportado para el Instituto Mexicano del Seguro Social por los trabajadores patrones y la cuota social que aporta el gobierno mexicano. Son las aportaciones que hace el trabajador y el patrón con el fin de formar un patrimonio para su retiro, cesantía y vejez, así como garantizar la seguridad social y con ellas conformar los derechos del trabajador como tal, ¿no? Señalar y recalcar que estas aportaciones no conforman parte de los ingresos del gobierno federal. Es decir, estas aportaciones de seguridad social que hacemos como trabajadores y como empleadores no van a formar parte de los ingresos que se establecen en la propia ley de ingresos anual aprobada por el Poder Legislativo, porque su finalidad es precisamente destinarse a estos fines como tal, ¿no? Y no considerarse dentro de los ingresos para posteriormente dispersarse a través de un presupuesto como tal. Entonces, dentro de los conceptos que vamos a plasmar, que vamos a visualizar dentro de una ley de ingresos, en este caso federal, no podemos contemplar o no visualizaremos lo que son las aportaciones de seguridad social, pues estas son contribuciones que se destinan para estos fines en lo particular y no se tendrían por qué distribuir o considerar como parte de los ingresos que está generando el gobierno, pues que tanto el patrón como el trabajador destina estos recursos específicamente para los fines que anteriormente mencionamos como tal, ¿no? Señala que la seguridad social, a grandes rasgos, son los beneficios otorgados a los trabajadores y sus familiares o beneficiados que tengan por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. En otras palabras, son los esfuerzos coordinados del Estado y el sector privado para garantizar una mejor calidad de vida de los trabajadores mexicanos y desde luego de las familiares que dependan económicamente directamente de este trabajador derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social como tal, ¿no? Sobre los patronales.
aunque todo el dinero lo paga el patrón, es decir, en este caso la propia ley del Seguro Social le establece, al igual que el impuesto sobre la renta, la obligación al empleador de llevar a cabo la retención del ISR causado por los trabajadores y, desde luego, las cuotas sobre los patronales que tienen la obligación de pagar el propio trabajador. El recurso, el dinero, lo paga directamente el empleador, es decir, el patrón como tal. Por ello decíamos que aunque todo el dinero lo paga el patrón, no todo el dinero realmente lo pone él. Acorde a lo establecido por el artículo 38 de la Ley del Seguro Social, el trabajador aporta una parte de esas cuotas. En ese sentido, independientemente que la empresa o los patrones y el gobierno están obligados a brindar servicios médicos a los trabajadores, el trabajador debe de contribuir con una parte mínima para tales efectos. Por ello, es que todos los trabajadores se les retiene una parte de su sueldo para pagar estas cuotas sobre los patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el fundamento legal, lo señalábamos hace unos momentos, es el artículo 38 de la propia Ley del Seguro Social, el cual nos establece el patrón al efectuar el pago de los salarios a sus trabajadores deberá retener las cuotas que a esto les corresponda cubrir como tal, ¿no? El artículo 36 establece que le corresponde al patrón pagar íntegramente las cuotas señaladas para los trabajadores en los casos de que estos perciban como cuota diaria un salario mínimo. Es decir, que a diferencia de lo que establece el artículo 38 de la propia Ley del Seguro Social, cuando el patrón solamente le pague a su trabajador el salario mínimo, el trabajador no tendrá la obligación de pagar esas cuotas sobre los patronales y por lo tanto no se tendría por qué hacer retención alguna a esos trabajadores y la totalidad de la cuota obrero patronal la tendrá que absorber y pagar el propio patrón, acorde a lo que establece este artículo 36 de la Ley del Seguro Social como tal, ¿no? ¿Cómo se van a establecer estas cuotas sobre los patronales? Y desde luego, estas cuotas se van a pagar en base al salario base de cotización como tal. Y esto que hace referencia al artículo 27 de la propia Ley del Seguro Social, que es el salario base de cotización. Dice, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo o por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo como tal. En cuestiones de ISR, hemos señalado que acorde a lo que establece el artículo 93 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, para efectos de calcularle al trabajador el impuesto que estos tendrán que pagar, a los ingresos que estos perciban independientemente cuál sea la prestación, ¿sí? Hay algunas que son exentas del impuesto sobre la renta, ¿sí? Por ejemplo, en su momento, 15 días de prima vacacional, estos 15 días que perciba el trabajador, están exentos de acumularse los ingresos del trabajador para poderlos determinar el impuesto causado, ¿sí? Entonces, el artículo 93 establece cuáles son los ingresos exentos que no se acumularán para el efecto de poder calcular el impuesto sobre la renta. Pero en cuestiones de la cuota obrero patronal, conforme a lo que establece el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, todo lo que perciba el trabajador, independientemente sea en efectivo o en especie, estas serán concebidas como parte de los ingresos que tiene el trabajador y por los cuales será la base de cotización sobre la cual se tendrán que determinar estas cuotas obrero-patronales. Desafortunadamente, nuestra realidad es que los empleadores dan de alta a sus trabajadores en el Instituto Mexicano de Seguro Social con salarios mínimos como tal, ¿no? Y no con lo que realmente está percibiendo
el trabajador por su trabajo o como contraprestación a su trabajo, y esto de alguna u otra forma afecta al trabajador porque desde luego al ser menores las cuotas que se están aportando, los fondos que se van a ir conformando tanto del fondo de ahorro para vivienda, del fondo de ahorro para el retiro, las pensiones que podrías recibir en dado momento por riesgo de trabajo o por en su momento invalidez y vida, pues van a verse reducidas conforme, porque estos se van a determinar en base a lo que venías cotizando como tal, ¿no? Entonces sí hay una afectación, ¿no? Muchas veces los patrones dan de alta a sus trabajadores con estos salarios mínimos con la finalidad de que la cuota sea menor, pero a largo plazo al que se está afectando es al propio trabajador al recibir beneficios menores como son fondos o cantidades menores a las que pudieron haber recibido acorde a los salarios que venían percibiendo a lo largo de su vida laboral como tal, ¿no? Señalar, estas cuotas sobre los patronales son gastos que el patrón puede hacer deducibles como tal, ¿no? Y entonces aquí se tendría que ponderar, desde luego, ¿no? Si yo lo puedo hacer deducible, esta cuota que estoy pagando a nombre de mis trabajadores o para que mis trabajadores tengan este tipo de beneficios, si lo puedo hacer deducible en contra de ISR, pues vamos haciendo o vamos dando de alta a nuestros trabajadores con lo que son los ingresos que realmente estos perciban para que estos también generen mejores beneficios, mejores condiciones que eleven, desde luego, las condiciones en cuanto a pensiones, en cuanto a fondos de ahorro para la compra de una vivienda como tal, ¿no? Y desde luego, si yo voy a absorber la totalidad e incluso yo voy a pagar las cuotas que tengo la obligación de retener a mis trabajadores, pues también esto yo los puedo hacer deducibles conforme lo establece el propio artículo 93 de la propia ley del impuesto sobre la renta. Entonces, tendríamos que ser como empleadores más conscientes y desde luego, acorde a atender realmente lo que estipula este artículo 27 de la ley del Seguro Social, y que realmente el trabajador esté cotizando en base a lo que realmente está percibiendo y no en base a lo menos posible para que se puedan pagar menos cuotas obrero-patronales como tal, ¿no? El artículo 28 dice, los asegurados se inscribirán al salario base de cotización que perciba en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija el Distrito Federal y como el límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva como tal, ¿no? Es decir, este artículo 28 de la Ley del Seguro Social establece que estás obligado a llevar a cabo la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social de tus trabajadores y como mínimo tienes que darlo de alta, este salario base de cotización, con el salario mínimo vigente en ese momento como tal, ¿no? Y como un máximo son 25 salarios mínimos, es decir, al día. En este caso, el salario mínimo está en 123 pesos con 22 centavos, lo multiplicamos por 25, nos da 3,080 pesos, es decir, como máximo el salario base de cotización diario serían 3,080 pesos, lo que podría establecerse como cuota o salario base de cotización diario por cada trabajador como máximo como tal, ¿no? En este caso, una vez que somos beneficiarios, somos derechohabientes del IMSS, se podrán, acorde a lo que son, desde luego, la actividad que estos desarrollen, o el trabajo que el trabajador desarrolle, y desde luego, atendiendo también el sexo del trabajador, se podrán aperturar 5 tipos de seguro como máximo, ¿no? En este caso está el seguro de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales como tal. Estos son los 5 tipos de seguros que se otorgan a los derechohabientes, vuelvo a señalar, dependiendo
el trabajo que estos desarrollen, el sexo del trabajador, porque en este caso el seguro de guarderías solamente se le otorga a las madres trabajadoras o al padre cuando estos tengan la patria potestad del menor como tal, ¿no? Pero si no es el caso, en este caso el servicio de guarderías es solamente otorgado a las madres trabajadoras como tal, ¿no? Desde luego todos tenemos ciertos riesgos en nuestros trabajos y se tendrá que habilitar este seguro de riesgo de trabajo. Enfermedades, todos somos susceptibles a una enfermedad o un accidente que podemos en su momento se nos pueda generar, y en este caso pues desde luego estos requieren de una atención médica y desde luego tendrás el derecho a recibir la misma como tal, ¿no? Invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez también, que ya lo veamos en base a temas de pensiones, es un derecho ganado por parte de los trabajadores que están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Haremos un análisis, desde luego, muy breve de lo que son estos 5 seguros para efectos de que ustedes puedan entender en qué momento se pueden recibir estos beneficios o esta atención como tal, ¿no? Y empezamos con el seguro de enfermedades y maternidad, que estos están regulados desde el artículo 84 hasta el artículo 111 de la propia ley del Seguro Social. Este seguro brinda atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria necesaria para los trabajadores y a su familia. Además otorga prestaciones en especie y en dinero que incluyen, por ejemplo, ayuda para lactancia y subsidios por incapacidades temporales como tal. Es decir, en este caso, no solamente el trabajador tiene el derecho a recibir la atención médica o los familiares que dependan económicamente del mismo a recibir esta atención médica, quirúrgica, farmacéutica, sino también, en dado caso que se te otorgue una incapacidad mayor a lo que son los 7 días, en este caso se podrá recibir un subsidio por incapacidad hasta el día en que te puedas incorporar a llevar a cabo tus actividades con normalidad. Es decir, en este caso, el patrón tiene la obligación, a través de una vez que se emita una incapacidad por parte del instituto, de en su momento respetar esa incapacidad durante el periodo de recuperación del trabajador y reintegrarlo en su cargo en las mismas condiciones al momento que él se incorpore como tal, ¿no? Sin embargo, más allá de lo que establezcan los contratos colectivos o individuales de trabajo, durante esta incapacidad el patrón no queda obligado a seguirle pagando el salario a sus trabajadores. Está obligado a respetar esa incapacidad y está obligado a reincorporar en las mismas condiciones al trabajador al momento de que éste se incorpore, ¿sí? Y en este caso, para el efecto de poder subsidiar al trabajador durante este periodo de incapacidad, el instituto brinda subsidios en efectivo, en este caso en dinero, a esos trabajadores durante su periodo de incapacidad como tal, ¿no? Quedan amparados por este seguro, desde luego el trabajador asegurado, el pensionado por incapacidad permanente o total, parcial, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, viudez o orfandad o ascendencias como tal. Es decir, en este caso, indistintamente que ya no estés en el ámbito laboral por algún tipo de invalidez o desde luego ya por la edad avanzada, en este caso, tú tienes el derecho a que se te siga dando asistencia de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social como tal, ¿no? La esposa o esposa, concubino o concubino de la persona asegurada, la esposa o esposa, concubino o concubino del pensionado o pensionada también, los hijos menores de 16 años o, en su caso, los hijos incapacitados y los hijos estudiantes hasta los 25 años de edad
mientras se realicen sus estudios en planteles del sistema educativo nacional como tal, ¿no? Es decir, en el caso de un hijo que sea afectado por algún tipo de incapacidad, la atención médica será vitalicia. En dado caso de que el hijo continúe sus estudios, desde luego, en cualquier plantel de educación pública del sistema educativo nacional, hasta los 25 años de edad, mientras se pueda comprobar que estos continúan sus estudios como tal, ¿no? Está por otro lado el seguro de riesgo de trabajo, ¿no? Y el marco jurídico es del artículo 41 hasta el artículo 79 de la propia ley del Seguro Social. Y se protege a los trabajadores contra accidentes, enfermedades a los que están expuestos en el ejercicio con motivo del trabajo, brindándole tanto la atención médica necesaria como la protección mediante el pago de una pensión mientras esté inhabilitado por el trabajo, o a sus beneficiados en caso del fallecimiento del asegurado como tal. Es decir, que en este caso todos estamos expuestos en menor o mayor grado a un accidente o un riesgo de trabajo o una enfermedad que pueda contraerse durante el ejercicio laboral como tal, ¿no? Desde luego, si se da el caso, entra este seguro de manera directa como tal, ¿no? En el cual no solamente se te dará la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, sino también en su momento se dará esta incapacidad y estas pensiones por incapacidad que serán garantizadas por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social como tal, ¿no? Y desde luego, en caso de que se dé a través del accidente de trabajo o una enfermedad que cause la muerte con motivo de la realización del trabajo, en este caso, los familiares que dependían económicamente del trabajador o del derechohabiente no quedan desprotegidos y desde luego se les otorgará una pensión, en el caso de la esposa, vitalicia, hasta el momento del fallecimiento del esposo concubina o esposa concubinaria, y en el caso de los hijos hasta que estos tengan la mayoría de edad como tal, o en su momento los 25 años y continúan sus estudios en planteles de educación pública como tal, ¿no? Desde luego, les decía, ¿quiénes son los beneficiados? El asegurado, que es el trabajador. Si un accidente por riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del trabajador, el asegurado, sus beneficiados tendrán el derecho a una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en la ley. Los beneficiados del trabajador son la viuda, concubina, viudo, concubino, siempre y cuando no contraigan nuevas nupcias en este momento, al momento que contraigan nuevas nupcias o que entren en un nuevo concubinato. En ese momento la pensión ya no se les podrá seguir otorgando como tal, ¿no? Ya señalamos, cada uno de los huérfanos menores de 16 años hasta los 25 años, si se encuentren estudiando en planteles del Sistema de Educación Nacional, tomando en consideración las condiciones económicas familiares y personales del beneficiario, siempre que no sean sujetos del régimen obligatorio como tal. Y cada uno de los huérfanos totalmente incapacitados de manera vitalicia, a falta de viuda o huérfanos o concubinos o concubinarios, se consideran beneficiados del trabajador cada uno de los familiares ascendientes, es decir, los padres que dependían económicamente del trabajador fallecido. Es decir, hay muchas veces que una persona no se casa, vive en su momento en la casa, en su propia casa o en la casa de sus padres, pero la manutención, los cuidados de los padres, de los ascendientes, son por el propio trabajador, que en su momento sufre el riesgo del trabajo y como consecuencia de la muerte. En este caso se podrá otorgar una pensión a estos ascendientes si se puede determinar y comprobar que estos dependían económicamente del propio trabajador como tal, ¿no? Hay que recordar que en este caso este seguro de riesgo de trabajo va muy de la mano con la ley laboral como tal, ¿no? Y precisamente de manera muy breve vamos a definir algunos conceptos que te establece esta ley laboral que te vinculan con este seguro de riesgo de trabajo como tal, ¿no? En el caso
En el caso de la ley laboral establece que el artículo 473 nos dice la ley federal del trabajo. Los riesgos del trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio con motivo de su trabajo. Artículo 41 de la ley del Seguro Social nos dice riesgos del trabajo son los accidentes y enfermedades a que está expuesto el trabajador en el ejercicio con motivo de su trabajo. Como ven, es prácticamente el mismo consejo que te manejan ambas leyes, tanto la ley federal como la ley del Seguro Social, conforme a lo que debemos entender por riesgos de trabajo como tal, ¿no? Artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo dice: accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida por la repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo cualquiera que sea en el lugar y en el tiempo que se presente como tal, ¿no? Quedan incluidos en esta definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse del trabajador directamente a su domicilio o al lugar de trabajo o aquel en el cual se dirigía como tal. Es decir, si tú sufres un accidente cuando te diriges de tu casa, de tu hogar a tu trabajo o viceversa, de tu trabajo a en su momento la casa, estás en lo que se conlleva el riesgo de trabajo conforme al artículo 174 de la Ley Federal del Trabajo como tal, ¿no? El artículo 175 lo dice: enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, en el medio en que el trabajador se vea obligado a presentar sus servicios como tal, ¿no? En este caso, ahí, desde luego, al momento de realizar su relación laboral, su trabajo, se están expuestos a ciertas enfermedades, a ciertas, en su momento, virus que puedan causar una enfermedad y que desde luego en su momento estos se tendrán que determinar como un riesgo de trabajo y darle la atención que se merece acorde a la incapacidad y a las pensiones que estos puedan recibir como tal, ¿no? El artículo 178, 179 y 80 hacen referencia al tipo de incapacidades, ¿no? La incapacidad temporal es la que pérdida de las facultades o las aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. La incapacidad permanente o parcial es la disminución de las facultades o las aptitudes de una persona para trabajar, y el artículo 180 dice: la capacidad permanente total es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida como tal, ¿no? En este caso, el artículo 46 nos establece, de la Ley del Seguro Social nos establece qué es lo que no se considera riesgo de trabajo o enfermedad por riesgo de trabajo como tal. Dice: no se considera por los efectos de la ley de riesgo de trabajo los que se sobrevengan por alguna de las siguientes causas. El accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez como tal, ¿no? En ese momento no hay riesgo de trabajo. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista una prescripción suscrita por el médico titulado y que el trabajador hubiese exhibido y hecho del conocimiento del patrón con anterioridad, en este caso sí se podrá considerar riesgo de trabajo, porque el trabajador conoce precisamente las condiciones en las cuales se están realizando sus funciones el propio trabajador, y en este caso no se tendría que generar ninguna dificultad para que se le dé el seguro de riesgo de trabajo. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona, en este caso tampoco se considera como riesgo de trabajo si la incapacidad o siniestro es resultado de alguna riña o intento de suicidio, tampoco es concebido como riesgo de trabajo si el siniestro es resultado de un delito intencional
de que fuese responsable del trabajador del asegurado, tampoco en su momento será concebido como riesgo de trabajo como tal. Desde luego, en todo momento se le podrá otorgar los servicios o la atención de seguro en base al seguro de enfermedades y maternidad, pero no en base a lo que estipula los beneficios otorgados por el seguro de riesgo de trabajo como tal, ¿no? Nos dice que en los casos anteriores, el artículo 47, en los casos señalados con el artículo anterior se observará las siguientes. Dice, el trabajador asegurado tendrá derecho a prestaciones consignadas en el seguro de enfermedades y maternidad, o bien la pensión de invalidez señalada en la ley si reúnen los requisitos considerados en las disposiciones relativas como tal, ¿no? Entonces, es decir, en este caso, se tendría que establecer esta atención y las pensiones que tienen derecho en base al régimen de invalidez y vida o enfermedades y maternidad, pero no en base al riesgo de trabajo como tal, ¿no? Y precisamente cuando el padecimiento, la enfermedad o un accidente que cause una incapacidad por parte del trabajador, esta incapacidad es mayor a lo que es un año de no poder prestar sus servicios laborales, en este caso entra lo que es el seguro de invalidez y vida como tal. Es decir, cuando la enfermedad o el accidente en el cual sufriste y que no es consecuencia de un riesgo de trabajo, trae como consecuencia la imposibilidad para poder presentarte o realizar tus labores con normalidad por más de un año, entonces se le otorga lo que es el seguro de invalidez y vida, el cual se encuentra establecido desde el artículo regulado desde el artículo 112 hasta el artículo 151 de la propia ley del Seguro Social. En este caso nos dice que este seguro protege contra los riesgos de invalidez y muerte del asegurado o de los pensionados por invalidez cuando estos no presentan o por causa del riesgo de trabajo o mediante el otorgamiento de una pensión en los casos de sus beneficiados como tal, ¿no? Finalmente, el artículo 37 de la propia ley del Seguro Social establece que en tanto el patrón no presente al instituto el aviso de baja del trabajador, subsistirá su obligación en cubrir las cuotas obrero-patronales respectivas. Sin embargo, si comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón al instituto, desbordará el patrón en la omisión a su solicitud el importe de las cuotas obrero-patronales pagadas en exceso a partir de la fecha de la nueva alta como tal, ¿no? Es decir, que en este caso, si así como estamos obligados como patrones dar de alta a nuestros trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? También estamos obligados al momento de terminar esta relación laboral de presentar el aviso de baja de ese trabajador para que efecto de no seguir generando la obligación de pagar las cuotas obreros patronales. En dado caso, si tú no presentes este aviso, seguirás teniendo esta obligación de presentar de manera indefinida estas cuotas obreros patronales, salvo que posteriormente tú te puedas dar cuenta o presentes la baja, desde luego, directamente, y para efectos de que se te puedan reembolsar estas cuotas pagadas en exceso, tendrás que en su momento justificar que ya existía un segundo empleador que está cubriendo estas cuotas a nombre del trabajador como tal, ¿no? A partir de ese momento se podrían llevar a cabo ciertas gestiones a efectos de que se te puedan regresar estas cuotas pagadas en exceso como tal, ¿no? Finalmente, para concluir la clase, quiero hacer ciertos comentarios, ¿no? Que no quiero que se malinterpreten, mucho menos causar polémica o policitar este tema como tal, ¿no? Muchas veces por lo que son algún mal momento
la poca tolerancia que podemos tener, la poca paciencia como tal, alguna mala experiencia en la atención en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, pues esto nos ciega, ¿no? Y muchas veces nos lleva a creer o a suponer que todo está mal dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social como tal, ¿no? Que la atención es deficiente, que los servicios no te garantizan las condiciones necesarias para poder salvaguardar vidas, para dar una atención de calidad como tal, ¿no? Desde luego, hay mucho que hacer, ¿no? Y hay mucho que reconocer y mejorar como tal, ¿no? Pero comentábamos, tampoco podemos enjuiciar y señalar que todo está mal o todo es pésimo a través de lo que es los esfuerzos que se hacen a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Muchas veces desconocemos lo que hay detrás de esta frontera de lo que es la línea de la parte administrativa a lo que hay detrás del área de urgencias o en su momento ya en quirófanos o en consultorios como tal, ¿no? Debemos primeramente entender que no somos los únicos, ¿no? Somos millones de derechohabientes, ¿no? Que tenemos el mismo derecho y el mismo beneficio como tal, ¿no? Y que muchas veces es cierto, las instituciones se ven rebasadas ante las necesidades y ante la demanda por parte de los derechohabientes como tal, sin que esto sea excusa como tal, ¿no? Y por ello también es la demora, la tardanza en la atención de casos menores como tal, ¿no? O poder atender enfermedades menores que no ponen en riesgo la vida del paciente como tal, ¿no? Y esto lleva a cierta crítica en cuanto a juzgar que todo está pésimo en el instituto como tal, ¿no? Pero también no nos podemos a pensar lo que hay detrás, ¿no? Todo el esfuerzo que hacen los doctores, los propios practicantes para poder brindar este servicio como tal, ¿no? Y es una reflexión que quiero dejar, ¿no? Lo que se está viviendo hoy en día, pues da cuenta de lo que se hace, ¿no? Muchas veces no nos podemos a pensar que estos doctores, estos practicantes, ¿no? Ponen en riesgo hasta su propia vida, como es el caso en la actualidad, ¿no? Que por brindarnos un servicio de atención médica, pues también están poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Y se ha dado casos, ¿no? ¿Cuántos médicos no están infectados en la actualidad o han perdido la batalla de la vida producto de que en su momento se vieron afectados o contagiados por este brote de coronavirus como tal, ¿no? Y es una situación que muchas veces no ponderamos nosotros, que no visualizamos nosotros como tal, ¿no? Todo el esfuerzo que se hace, todo lo que se entrega por parte de esos trabajadores para poder salvaguardar vidas, para poder atender, para poder en su momento brindar estos servicios médicos a cada uno de nosotros como tal, ¿no? Y cuando también nosotros sí juzgamos, pero por otro lado no nos damos cuenta que las aportaciones o las cuotas que pagamos para que se nos brinden estos servicios son menores como tal. Y vuelvo a repetir, sin que esto sea excusa, ¿no? Hay mucho que mejorar, hay mucho que hacer, pero también esto es algo que no debemos de dejar de lado, ¿no? Y que no tenemos que también dejar de atender, que también yo exijo cuando estoy pagando una cuota mínima y que a producto de esa cuota pues se me están generando todos estos beneficios que comentamos en este video como tal, ¿no? Y por otro lado, ¿no? También muchas veces quiero darle el salto a lo que son los créditos hipotecarios que otorga el propio Infonavit, ¿no? Si bien es cierto, no son nuestras casas soñadas, no son nuestros palacios que nosotros soñamos algún día en tener, pues también volver a señalar las condiciones económicas en la actualidad pues son complicadas. Y realmente el hacerse de una vivienda en la actualidad pues requiere de muchos años de trabajo, de tener un ahorro
realmente importante para poder acceder a este tipo de viviendas soñadas como tal, ¿no? Es esforzarse mucho, trabajar muchísimos años, ahorrar muchísimos años para poder adquirir este tipo de viviendas como tal, ¿no? Desde luego, hay créditos hipotecarios que te puedan otorgar las instituciones financieras y poder acceder a este tipo de viviendas que no son de interés social. Pero también, no a todos se les otorgan ese tipo de créditos hipotecarios. Desde luego, parte fundamental es justificar ingresos importantes para poder absorber o para poder pagar el crédito que se te está otorgando. Y al no tener el tipo de ingresos adecuados para que puedas acceder a este tipo de créditos, desde luego te limitan a que no se te pueda otorgar por parte de las instituciones financieras este tipo de créditos como tal, ¿no? Y más allá de los comentarios que se emiten, ¿no? De que pues, estas casitas de cartón, estas casitas de interés social, que al final de cuentas están hechas para efectos en su momento les decimos casas ratoneras, ¿no? Casas de juguete, ¿no? Pues al final de cuentas es nuestro patrimonio, es el patrimonio de millones de mexicanos, ¿no? Que por el hecho de trabajar, por el hecho de estar inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, por el hecho de que sus patrones y los propios trabajadores aportaron estas contribuciones, se les brindó este apoyo de acceder en su momento, sin ningún tipo de impedimentos a un crédito para acceder a la compra de ese tipo de viviendas. Y que al final de cuentas, más allá de lo que puedan decir que son créditos a largo plazo, ¿no? Pues también los créditos que se van pagando, las cantidades que se van pagando son mínimas, acorde al salario y acorde a las posibilidades que tiene cada trabajador como tal, ¿no? Desde luego, al ser pagos menores, pues los años que vas a tener que ir pagando este crédito, pues también es muy a largo plazo como tal, ¿no? Casi 30 años, casi la mitad de tu vida quizás. Pero al final de cuentas fue una vía, te dieron una solución para acceder a esta vivienda que hoy puedes llamar patrimonio y que a pesar de lo que puedan decir muchísimas personas, al final de cuentas las condiciones que vive cada persona son completamente diferentes. Lo que muchos juzgan es porque no han sufrido esa carencia, porque no han sufrido esta falta de apoyo como tal, ¿no? Y cuando un instituto como Infonavit, que a partir de tus cuotas que pagaste se te pueden abrir estas puertas, estas oportunidades para acceder a una vivienda, realmente esto no tiene precio para estas personas que hoy a estas casas que muchos llaman ratoneras, ¿sí? Una persona trabajadora, humilde, puede llevar con todo orgullo, es mi patrimonio como tal, ¿no? Y desde luego, señalar el tema de pensiones. Muchas veces nos creemos inmortales, que no nos puede afectar nada, ¿no? Esta pandemia nos ha reflejado lo vulnerables que somos como seres humanos y que somos más susceptibles de un accidente, una enfermedad y que realmente esto pueda traer como consecuencias la muerte de la propia persona como tal, ¿no? Y en este caso, señalar este tipo de pensiones, este tipo de atención médica trata de salvaguardar la vida, pero desde luego garantizarle un ingreso al trabajador en dado caso de que éste no tenga o tenga un periodo de recuperación mayor y que desde luego tengas una fuente de ingresos para recibir en este caso a través de estas pensiones un ingreso y en el caso de edad adulta una pensión producto de tus años de trabajo, producto de tus aportaciones que hiciste a lo largo de tu vida laboral. Bueno, sé que es un video muy extenso, pero desde luego quise abordarlo con total compromiso para aclarar lo que es y lo importante que son las contribuciones de seguridad social como tal, ¿no? Con eso concluimos el video.